Muy buenas tardes a todos los participantes de esta masterclass. En esta ocasión, una vez más, agradezco al Instituto Peruano Soma por la invitación a dictarla. Vamos a tocar el tema de brigadas de respuesta ante emergencia, la formación de brigadas, cuáles son sus funciones, qué objetivos tienen las brigadas, qué se necesita previamente, dónde está contenida una brigada de respuesta ante emergencias. Tengo entendido que se va a desarrollar en 3 módulos de 1 hora cada uno, así que no tenemos mucho tiempo. El día de hoy va a ser de 6 a 7, así que iniciamos de inmediato. Quien les habla, algunos ya me conocen, y para los que no, soy Emilio López Ríos, ingeniero industrial de profesión. Soy especialista en prevención de riesgos laborales e higiene ocupacional de la Universidad Nacional de Ingeniería y especialista en sistemas integrados de gestión por la misma casa de estudios. Tengo alrededor de 10 años de experiencia en el rubro SOMA, HSE, QHSE y PDR para los que los conocen con esas siglas. 6 años también aproximadamente como expositor de masterclass, capacitaciones y talleres en el sector tanto público como privado. Bien, ahí están mis contactos, mi correo y mi celular para cualquier consulta. Las recomendaciones siempre que revisen esta masterclass es ingresen siempre con sus nombres y sus apellidos, mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas. Si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, por favor, háganla en cualquier momento a través del chat, a través del contacto que les he brindado. Tenga siempre donde tomar notas, esto es muy importante ya que hay temas o cosas que no están en las diapositivas, pero que las menciono en base a la experiencia o a las últimas actualizaciones, ¿no? De ser posible, utilicen audífonos, esto va a evitar que minimicen el ruido y por supuesto sonría. Tal vez no lo veo, pero sí siento cuando alguien está satisfecho o contento con este tipo de información. Iniciemos. ¿Qué va a contener esta masterclass? Lo primero que vamos a ver es el plan de respuesta ante emergencias, ya que de este plan o de este documento es donde nacen todas las brigadas, es donde se documenta y se clasifica todo lo relacionado a estas brigadas. En la actualidad, nosotros sabemos que se han generado muchos incidentes, accidentes, incidentes peligrosos, algunos provocados por nosotros mismos, por el ser humano, y otras provocados por la naturaleza, ¿no? En nuestro territorio hay constante ocurrencia de fenómenos naturales. Vemos aquí en la fotografía del lado derecho de mi pantalla, una foto de cómo quedó la zona de Amazonas luego del último sismo fuerte en la selva, y en el lado izquierdo vemos pues uno de los mayores desastres o de mayores desastres potenciales que hubo en un incendio en una planta de combustibles en el Callao, ¿verdad? Hace muy poco. Todo esto genera en la población en general la necesidad de estar preparados, esta es la palabra clave, ¿bien? Para afrontar esto cuando se presente. Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que haríamos en caso de ocurrir un desastre en este preciso momento? Sabemos qué necesitamos, cuáles son nuestros recursos, sabemos a quién llamar, a dónde ir, a quién acudir, sabemos cuántas personas hay en nuestro hogar en este momento, hay personas vulnerables, cuál es la zona más cercana para evacuar, de repente, cuál sería mi ruta de evacuación. Si estoy en casa o si estoy en la oficina, ¿en qué piso me encuentro? Bien, ¿cuáles son las salidas de emergencia? Tengo la famosa mochila de emergencia, existen botiquines en mi centro de trabajo, existe una brigada, conozco al personal de la brigada, sé quiénes son. Si hubiera un sismo, conozco a la brigada o qué tipo de brigada me debe atender. ¿Será la brigada contra incendios? Si tengo de repente la necesidad de evacuar, ¿será la brigada de primeros auxilios quien me atienda? Entonces, ¿qué es lo que haríamos en caso de ocurrir un desastre en este preciso momento, ¿no? Y esto pues nos lleva a otra pregunta que está muy relacionada. ¿Qué es lo que haríamos en caso de ocurrir desastres en horas laborales?
En este preciso momento estoy entregando mi informe final, o yo que estoy laborando en este momento, estoy dictando esta masterclass, eh, ¿qué debería hacer? ¿Hacia dónde voy? Si me encuentro en un departamento, estoy en mi casa, estoy en un box office de repente, externo, ¿dónde me encuentro? O, quién sabe, de repente estoy viajando en un bus, o estoy en un hotel como parte de mi estadía por algún proyecto, estoy en cualquier lugar del país. ¿Cómo reacciono? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué son las emergencias? Nosotros estamos todos los días lidiando con emergencias. Bien, tengo emergencia donde de repente el agua estaba muy caliente. La considero una emergencia, una urgencia. Tengo la emergencia de salir temprano. He escuchado sirenas de ambulancias, he escuchado sirenas de bomberos. Todo esto se puede considerar una emergencia. ¿Qué es una emergencia entonces? Es la combinación imprevista de circunstancias, bien, o sea, cualquier cosa que puede suceder alrededor nuestro, que podrían dar por resultado peligro para la vida, bien, en este caso del trabajador, o un daño a la propiedad o equipos de la empresa. Las emergencias se deben atender o se deben considerar siempre antes, durante y después. Estas tres palabras son claves para determinar cómo vamos a actuar. Bien, antes de una emergencia, nosotros debemos prevenir, mitigar, prepararnos y estar alertas. Bien, ¿qué significa prevenir? Tener todo listo, bien, pensar en qué pasaría o cómo deberíamos actuar si sucediera tal o cual cosa, ¿no? Si hay un sismo, ¿qué debería tener? ¿Cómo debería actuar? Si hay un incendio, ¿qué debería tener? ¿Cómo debería actuar? Mitigarlo, ¿a través de qué? A través de los recursos que yo voy a asignar a la atención o a la respuesta de estas emergencias. Bien. Prepararme. ¿Preparar de qué manera? Preparar mis recursos físicos, preparar de repente mi área o mi zona para evacuaciones y preparar sobre todo mi recurso humano. Estas personas que en conjunto van a iniciar la formación de las denominadas brigadas. Y por supuesto, estar alerta. ¿Bien? ¿Qué hago durante la emergencia? Brindar una respuesta. ¿Cómo brindo esta respuesta? Lo mejor y lo más saludable es que toda organización tenga y explique a sus trabajadores en qué consiste el plan de preparación y respuesta ante emergencia. Ese sería el nombre más correcto. Ahora, ya sucedió la emergencia, yo estuve preparado, tenía todo, mi gente supo hacer todo. Después de la emergencia, ¿qué hago? Los daños normalmente, en el mejor de los casos, no son solamente, o no son fatalidades, no son daños personales, sino que solamente daños a la propiedad, de repente daños a algunos equipos, y en el peor de los casos, una fatalidad, Dios no lo permita. ¿Qué hacemos después de una emergencia? Recuperarnos, ¿bien? Estableciendo pues algún procedimiento para, no sé, activar algún seguro de los equipos, activar un seguro de las instalaciones, el seguro para atender a las personas y que todos pues se puedan recuperar. Y evaluar, obviamente, porque esto empieza a ser un ciclo, ¿no? Todo lo que nosotros determinemos como medida de recuperación aquí va a pasar aquí como medida de prevención y preparación. Entonces, este es el ciclo de una emergencia. ¿Cómo se clasifican las emergencias? Las emergencias se pueden clasificar por su gravedad, ¿bien? Y por la cantidad de personas que nosotros tenemos a disposición. Mejor dicho, la disposición del factor humano. Cuando hablamos de la gravedad de una emergencia, se clasifican en función de qué tan difícil va a ser controlar esta emergencia y cuáles pueden ser sus consecuencias. En este caso existen tres tipos de emergencias por su gravedad. Un conato de emergencia puede ser controlada y puede ser solucionada con los recursos propios de la empresa, recursos internos, y cualquier persona de la empresa lo puede solucionar. Bien.
Emergencia parcial requiere ya la actuación de las denominadas brigadas de respuesta ante emergencia y puede ameritar la evacuación parcial, es decir, de repente de una sola área de cierta organización. Y emergencia general. Esta emergencia, para su control será necesario la actuación de todos los equipos y medios de protección, tanto propios como externos. Valga decir, las brigadas y el apoyo externo a quien se le haya comunicado acerca de la emergencia, bomberos, SAMU, la Policía Nacional del Perú y una que otra entidad pertinente, de repente Luz del Sur, Sedapal, ¿no? Se considerarán generalmente evacuaciones totales. ¿Qué es lo que pasó con la imagen que vimos al inicio en la planta del Callao, donde hubo pues la necesidad de evacuar a todo el personal por el peligro inminente, ¿cierto? Y el riesgo de explosión, el riesgo de derrame masivo, en fin. Ahora veamos la siguiente clasificación, lo que les decía por disponibilidad de factor humano, ¿no? De recurso humano. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar qué tan disponibles están estos recursos, sean las brigadas, personal propio, personal externo, nos clasificamos en una emergencia diurna, que sucede pues a la luz del día, ¿cierto? En un turno completo de trabajo y en condiciones normales. Eh, de repente nocturno, se reduce la cantidad de personas que pueden actuar sobre la emergencia. De repente es un día festivo. Este día la disponibilidad de medios humanos es incluso más reducida, ¿bien? O vacacional, donde normalmente ya se ha programado cuál es la disponibilidad de los medios humanos y posiblemente haya un reemplazo para estas personas que se encuentren en periodo vacacional. Hay que reconocer qué tipos de emergencias nosotros tenemos, qué tipos de eventos, ¿no? Tenemos incendios. Y en todas las que les voy a mostrar, que son solo algunas de todas las emergencias que existen, vamos a identificar qué tienen en común. Los incendios no es otra cosa que algo producido a través del fuego. ¿Cuál es la característica de este fuego? Que no se puede controlar desde un inicio, o que el fuego está descontrolado y es necesario la actuación de expertos en la materia. En este caso, la compañía de bomberos voluntarios del Perú. ¿Bien? ¿Qué daños pueden causar los incendios? Daños a las estructuras y daños a los seres vivos que los rodean, que se encuentren dentro de la estructura. Otro tipo de emergencia, los accidentes. Y acá vemos muchos tipos de accidentes. Un accidente es definitivamente algo inesperado, cumple con el concepto de emergencia. ¿Y a quién causa daño? También a las estructuras, al mobiliario posiblemente, y a los seres vivos que están involucrados en el accidente. Acá vemos de repente caída de distinto nivel, aquí vemos de repente aplastamiento por una máquina, aquí vemos de repente un accidente de, de tipo ergonómico, caídas de objetos, tropiezos, resbalones, electrocución, cortes, intoxicación de repente por algún elemento químico peligroso, caídas, ¿bien? Caída sería caída a distinto nivel, caída al mismo nivel. Otro tipo de eventos de emergencia el año pasado, este año, en abril, yo me encontraba en esta misma foto, más o menos donde está esta combi detrás, ¿no? Entonces imagínense, por 10 minutos yo pude ser, manejando la camioneta, este camión, ¿no? Imagínense, algunos terminaron en el río. Es una foto de la ruta que existe hacia una central hidroeléctrica en Chinango, en Junín, en San Ramón. Los derrumbes, nuevamente, también son factores, en este caso naturales, inesperados. ¿Qué daños pueden causar? Estructuras y a los seres vivos que lo involucran. Y aquí vemos un tipo de emergencia más, y esto ha pasado. Esta es una foto real de unas oficinas en México. La inundación es inesperada y esto se debe de repente a algún factor humano, a algún factor estructural,
Bien, y los daños nuevamente son a las estructuras y a los seres vivos. Entonces, la definición de emergencia calza tal cual y muy adecuadamente a cada uno de los tipos de eventos que hemos visto. Todas son inesperadas o que no se pueden controlar y causan daños a las estructuras y a los seres vivos que estén involucrados. Cuando hablamos de eventos de emergencia, entonces tenemos tres preguntas básicas, ¿no? ¿Cómo debemos responder ante un evento de este tipo? ¿Quién o quiénes deben responder inmediatamente? Ojo ahí con la aclaración. ¿Por qué es necesario responder ante los eventos de emergencia? La pregunta puede sonar algo trillada, pero debemos saber por qué. ¿Por qué simplemente no dejamos que pase la emergencia y nos mudamos a otra planta y seguimos trabajando? Las respuestas son mucho más sencillas que las preguntas. ¿Cómo debemos responder? Elaborando un plan. En este plan debemos especificar todos los recursos, las funciones de cada uno de los responsables de atender las emergencias. ¿Qué niveles de emergencia de repente nosotros vamos a encontrar para que sea necesario atender? ¿Bien? ¿Quién o quiénes deben responder inmediatamente? Las brigadas. Ellos son el eje principal de una respuesta ante emergencia, ya que son las personas más competentes, mejor formadas y más capacitadas y entrenadas dentro de la organización. ¿Por qué se debe responder? Como les dije, esta pregunta puede sonar un poco tonta, un poco vacía, pero se necesita responder ante las emergencias para determinar dos cosas. ¿Cuáles fueron las causas? Y así evitar en un posible evento repetido sus consecuencias. Si nosotros determinamos que la causa de un derrumbe fueron las lluvias y el mal clima, y por lo tanto la emergencia fue un derrumbe que ocasionó de repente la paralización de unas unidades de transporte, esas fueron las consecuencias. Si analizamos sus causas, a posterior, en temporadas de lluvia, tomaremos otras medidas para evitar la misma consecuencia. No es posible y no deberíamos tropezar dos veces con la misma piedra. Bien, el primer punto del contenido entonces es plan y preparación de respuesta ante emergencia. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy para entender un poco el tema global de dónde está o de dónde sacamos nosotros las famosas brigadas. Bien, esto es como los antecedentes, el marco necesario para entender por qué establecemos brigadas de respuesta ante emergencia. Como ya les dije anteriormente, el nombre completo y más adecuado es preparación y respuesta ante emergencias. Y ahí vamos a ver un detalle para aquellos que estén pensando, tengan en su cabecita el famoso plan de contingencia. ¿Será lo mismo? ¿Tienen algo que ver? Bien, ¿estarán relacionados? En primero, debemos saber algo importante acerca del plan. Es obligatorio. La ley 29783, Ley de Seguridad, nos obliga a presentar algún proceso o algún procedimiento donde estemos preparados y podamos dar respuesta a las emergencias identificadas en la organización. Existe una ley propiamente, no recuerdo exactamente el número ahorita, donde te dice que debes estar preparado, debes elaborar un plan de preparación y respuesta ante emergencias. Más específico que eso, no hay. Pero, como está de moda tener una certificación ISO 45001 en seguridad, es lo más reciente en seguridad, tenemos que leer lo que dice, ¿no? Porque inclusive podemos estar trabajando o ingresar a laborar a una empresa que ya cuente con esta certificación. La ISO 45001 dice, la organización debe, cuando dice debe, es como parte de su requisito, está hablando de una obligación. Debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales. Bien, cuando habla de establecer, implementar y mantener procesos necesarios, nos está hablando de elaborar un procedimiento o un plan en este caso. ¿Para qué? Para prepararme
y para responder. Bien. Según se identifica en el apartado tal, los invito a leer la norma. Este apartado indica cuáles son las emergencias potenciales que se pueden identificar dentro de la ISO. Se debe establecer una respuesta planificada, ya nos está hablando del plan, ¿ves? A las situaciones de emergencia, y estas deben incluir prestación de primeros auxilios, ¿bien? Provisión de formación para respuesta planificada, es decir, la brigada, y esta brigada debe estar previamente formada, capacitada, entrenada también. Las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta, simulacros, ¿bien? Y la evaluación del desempeño de lo anteriormente mencionado, valga decir, los informes de simulacro o los informes de la respuesta a una emergencia real, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo del plan, de este famoso plan de preparación y respuesta ante emergencias? Prevenir, controlar sucesos no planificados, pero previsibles, ¿bien? Y describir la capacidad de respuesta, a ver cuánto tiempo te tomó, todos participaron, la brigada estuvo atenta, se dio la alerta, se dio la alarma, y las acciones inmediatas a realizar para controlar emergencias que pudieran suscitarse de manera oportuna y eficaz. ¿Bien? Y aquí el meollo del asunto. ¿Un plan de respuesta ante emergencias será lo mismo que un plan de contingencias? Mucho nos hemos confundido con estos dos conceptos. Dejémoslo claro y resolvamos esto como adultos. El plan de respuesta ante emergencias te sirve para proteger la vida y la salud de las personas, en este caso trabajadores y cualquier parte interesada, contratistas, clientes, proveedores. Por ejemplo, ¿de qué? De sismos, de incendios, de tsunamis, explosiones, derrames de sustancias químicas, y estas pueden darse dentro o fuera de la instalación, ¿bien? El plan de contingencia sirve de apoyo al plan de respuesta ante emergencias, porque asegura la disponibilidad de recursos, ¿bien? Es como que el plan de respuesta te dice cómo debes hacerlo, cuándo, de qué manera, y el plan de contingencias te dice, si tú fallas, yo te apoyo, yo te respaldo con los recursos que sean necesarios. ¿Con qué vas a desarrollar todo esto de aquí? Bien, entonces, ¿quién contiene a quién? El plan de respuestas contiene al plan de contingencias. ¿Pueden ser dos documentos separados? Por supuesto. ¿Trabajan de la mano? Definitivamente. El plan de contingencias, ¿qué tipo de recursos asegura? Materia prima, combustibles, gas natural, vehículos de repente, insumos, repuestos, etcétera. Ya lo tenemos claro, entonces vamos a ver algunas metodologías para identificar nuestro plan de preparación y respuesta ante emergencias. Cuando hablamos de este plan, tenemos que prepararnos, y esto se hace antes de elaborar el plan. Tenemos que mitigar la acción, y esto se genera tanto antes como después. Y la respuesta propiamente se da durante. Y finalmente nos recuperamos. Esto es el ciclo de la emergencia, lo que mencionamos al inicio. Un plan de emergencia, y este es un ejemplo, puede contener lo siguiente. Hablar acerca de las emergencias médicas, acerca de incendios, explosiones o fugas de gas, bombas o artículos sospechosos, tormentas eléctricas, sismos o terremotos, amenazas químicas o biológicas, seguridad en las rutas, brigadas de emergencia, un plan de resguardo o plan de contingencias y un protocolo de evacuación. Son solo algunas cosas que se puede considerar. Con respecto al plan de preparación y respuesta ante emergencias, se deben establecer definiciones, plan de emergencias, contingencias versus emergencias, marco legal, elaboración, capacitaciones y simulacros y brigadas de emergencia.
hablamos también del esquema o de cómo elaborar un plan de preparación y respuesta ante emergencia. Y con eso volvemos en un par de minutos. Permítanme, por favor. Bien, estamos aquí de vuelta y nos habíamos quedado en cómo debemos iniciar un plan de preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, lo primero será elaborar una lista de cuáles son las emergencias asociadas ¿a qué? Asociadas a mi organización. De todo este listado debemos priorizar cuáles son las que pueden ser o pueden suceder más probablemente, cuáles son poco probables, probable o muy probable de que sucedan. Luego vamos a elaborar una matriz de vulnerabilidad. Entonces, nosotros nos enfocamos en la organización y decimos, ¿dónde está ubicada? ¿Cuál es la facilidad de acceso de unidades de socorro a las instalaciones de repente? Y lo vamos a clasificar, ¿no? Si es alta, media o baja y qué tan vulnerable estoy yo como organización. La tabla del nivel de riesgo, por ejemplo, ¿qué tipos de riesgo son los que yo manejo? Es muy probable, probable, poco probable que sucedan estas emergencias que ya vi en la lista anterior. ¿Y qué tal vulnerable estoy? Vulnerabilidad alta, media o baja o mínima. Y bueno, la ley o la normativa del Ministerio de Trabajo nos dice que este debe ser el contenido básico del plan de respuesta ante emergencias. Debemos elaborar en base a esta estructura, con un objetivo, un alcance, una identificación y evaluación de riesgos, medios de prevención y protección, organización, procedimientos de respuesta y estos anexos como mínimo. Teléfonos de emergencia, programas de inspecciones, de capacitaciones, simulacros, planos de evacuación, planos de señalización. Y bueno, dentro de el contenido que nosotros debemos evaluar dentro de un plan de preparación y respuesta ante emergencias, encontramos pues las rutas que nosotros debemos seguir en caso de evacuar a un accidentado. Bien.